¿Sabías que el trastorno de estrés postraumático se presenta luego de vivir o presenciar eventos traumáticos como violencia, desastres naturales, accidentes trágicos, abuso sexual, entre otros episodios fuertes? La persona no puede llevar una vida normal, ya que puede experimentar dificultad para dormir o pesadillas, explosiones de ira, ansiedad, ataques de pánico, preocupación, culpa, tristeza o desánimo. De no ser controlado, puede incluso convertirse en un cuadro de depresión. Hoy en Vive Más hablamos sobre cómo enfrentar el trastorno de estrés postraumático. Deja tus preguntas y consultas utilizando el hashtag consultorio en línea. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Vive Más. Hoy hablamos de un tema muy importante, el trastorno de estrés postraumático. Y tenemos la pregunta del día que vamos a colocar a continuación en pantalla para poder resolverla con nuestro especialista. ¿Cómo tratar el trastorno de estrés postraumático? Hoy está con nosotros el doctor médico psiquiatra Humberto Castillo. Él es asesor del Ministerio de Salud en temas de salud mental. Bienvenido aquí al programa. Gracias, Karen. Con gusto. Bueno, tenemos que hablar de este tema tan importante porque hay situaciones en la vida en las que a veces uno tiene que afrontar una muerte violenta de algún familiar o quizás hemos pasado por un accidente de tránsito en donde las repercusiones emocionales son muy fuertes, ¿no? Y probablemente las personas ni siquiera conocen que existe este tipo de trastorno y por ende no lo saben identificar. ¿Cómo podemos determinar qué es el trastorno de estrés postraumático? Sí, Karen, realmente las personas estamos expuestas a situaciones contingenciales, a accidentes, a situaciones críticas que de hecho afectan las emociones de las personas. No, usualmente cuando estamos en una situación crítica, la persona va a sentir una angustia, desesperación, una situación difícil en ese rato, pero luego en general las personas tendemos a repararnos de eso. O sea, podemos tener un accidente y los primeros días tal vez nos sentimos mal, estamos pensando en el accidente, pero de a pocos nos vamos olvidando. Eso es el proceso adaptativo, el proceso normal como uno se va reparando. Sin embargo, a veces ocurren algunas fallas en este proceso de reparación, ya sea porque la experiencia ha sido muy intensa o ya sea porque las personas también tienen algunas condiciones que les dificulta elaborar, reparar el daño o el impacto de este trauma, o porque las circunstancias, las condiciones en las que ocurre o uno vive, no hacen también difícil este proceso. Cuando ocurre eso, estos recuerdos vienen una y otra vez. A veces se han ido ya y vuelven a aparecer. Aparecen en los sueños, las personas tienen pesadillas, las personas tienen una experiencia que es muy característica de estos trastornos que se le llama flashback, o también estas reapariciones de imágenes y de la sensación de estar en la escena en la mente. Aparecen de pronto, o se prende la imagen del accidente o de la situación catastrófica o crítica que uno ha vivido. Puede ocurrir incluso en las noches, ¿no? Uno puede despertarse con esa imagen. Pero no solamente es el recuerdo recurrente de esta situación crítica, sino que ya va afectando la dinámica emocional de las personas. Las personas se pueden sentir tristes, se pueden sentir irritables, fastidiadas, puede bajar su ánimo, pueden querer evitar esta situación y hablar de la situación, o recordar la situación, o menos, por ejemplo, si esto está asociado a un lugar, evitar ese lugar, o evitar a las personas que estuvieron involucradas. Las personas incluso llegan a aislarse, a retirarse incluso de su trabajo, a aislarse de la familia, a aislarse de los amigos. Y es un cuadro que puede durar semanas, meses y hasta años realmente. Ahora, ¿qué otros síntomas también se pueden presentar? Hay quienes dicen que puede aparecer ataques de pánico, ansiedad, incluso la misma depresión si es que no se controla a tiempo. Sí, acá, Karen, es importante que podamos diferenciar algunas cosas, ¿no? Porque en términos de salud mental, digamos, los problemas, las enfermedades mentales tipo la depresión, la ansiedad, están más bien asociadas a problemas en la infancia, no a problemas que generalmente tienen alguna forma de sufrimiento prolongado
de la forma tal vez de abandono, de abuso, de maltrato, ¿no? De situaciones de negligencia en el cuidado, situaciones de un estrés persistente durante la infancia. Esas lo que van haciendo es minando la fortaleza o la capacidad emocional, ¿no? Y de pronto cuando una persona está expuesta a una situación de algún riesgo o alguna situación que tal vez no es muy crítica para otras personas, se activa la depresión o se activa el trastorno de ansiedad o se activa el trastorno de pánico. En el caso del estrés postraumático, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la intensidad del trauma es muy fuerte, ¿no? Y es un trauma relativamente reciente. No data de la infancia, sino más bien es un trauma relativamente reciente, ¿no? Y es una experiencia que se caracteriza por ser intensa. Esto es muy importante porque en esta intensidad tiene que ver con una experiencia que de alguna forma amenace la vida de la persona, ya sea porque algo le está ocurriendo directamente, tipo un asalto, una violación, un accidente, o también el hecho de presenciar algo, pero en esto de presenciar algo tiene que haber, digamos, como algún riesgo de que le puede pasar a sí mismo, ¿no? Entonces, la intensidad del trauma, la intensidad de la experiencia, que es una experiencia que amenaza la vida, amenaza la integridad, amenaza, digamos, también la parte emocional, subjetiva, la posición social, el prestigio. Esas experiencias de amenaza intensa, esas experiencias son las que desencadenan o activan estos traumas. Entonces tiene que ser intensa y la experiencia de ansiedad puede ocurrir de forma inmediata y no se va, en la mayoría de casos, sobre los 15 días ya uno va calmando y ya prácticamente va desapareciendo la experiencia de temor, de ansiedad producido por el evento traumático. Pero en estos casos se prolonga por más allá de un mes, a veces, como decimos, hasta un año, a veces desaparece un poco y vuelve a aparecer, ¿no? En ese caso estamos hablando de estrés postraumático. Ahora, doctor, ¿cómo podemos identificar a una persona con este trastorno, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas externos quizás por los cuales nos podemos dar cuenta que esa persona necesita ayuda? Más que todo lo digo por el caso de los niños, que a veces ellos tienen miedo al rechazo, miedo a expresar sus sentimientos y se guardan cosas, ¿no? Entonces, de repente quizás el niño ha sufrido algún tipo de abuso y los padres no tienen forma de saberlo, ¿no? Sería importante saber cómo identificar que efectivamente hay un trastorno de este tipo y también cuáles serían los tips, las recomendaciones, los primeros auxilios psicológicos. Sí, Karen, esto es muy importante porque, digamos, el cómo actuemos en los momentos que están en la escena del evento traumático es muy importante, y ahí este concepto que acabas de mencionar es muy valioso, el de primeros auxilios psicológicos. En este caso, lo que las personas, cuando se trata más aún de un niño, lo que tenemos que actuar primero es tratando de contener el daño inmediato del efecto traumático. Puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de un accidente, estamos hablando de un desastre de la naturaleza. O sea, tenemos que proteger a los niños, evitar que el trauma siga operando con ellos, evitar que la experiencia siga haciendo daño, digamos. Luego es muy importante contener, digamos, las reacciones emocionales. Contener, más que detener solo es en casos de que esto está llevando a un riesgo para la persona. Por ejemplo, una persona incluso adulta que se desespera y se arriesga más. Entonces ahí en ese caso podemos detener. Pero en la mayoría de casos lo que hay que hacer es aceptar, escuchar, acompañar en la forma como va manejando la situación y dar información. Y luego el tema más importante es como ir liberando de sentimientos de culpa, liberando de sentimientos de miedo, con información realista, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo,
de una catástrofe, por ejemplo, no sé, un huaico o lo que ocurre en un pueblo, ¿no? Hay que tener información realista de la probabilidad de que puede ocurrir, de que no puede ocurrir, si ya pasó. Todo eso es información adecuada. En el caso también de una situación de asalto, de violencia, también tomar las medidas de seguridad para que esto no ocurra, informar eso a los niños. O sea, a los niños hay que hablarles, y hay que hablarles en la manera que ellos puedan entender, y hablarles en un tono cálido, afectivo, darles confianza para que puedan expresar sus dudas, sus miedos. Entonces es recoger, recibir las emociones de los otros. Y valorar también las emociones y sentimientos de los niños, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en general, cuando alguien expresa que siente dolor o que siente mucha tristeza, vivimos en una cultura en donde los sentimientos no es bueno que se expresen, entre comillas. Entonces, ay, ya no estés llorando por eso, o ¿por qué sigues con lo mismo? Ya deja, ya se va a pasar, ¿no? Esa es la típica que muchas veces vemos en los hogares también, ¿no? Incluso con los adolescentes que probablemente ya tienen un cuadro de depresión, los padres tienden como a minimizar el problema porque piensan que si lo minimizan, entonces va a desaparecer, pero eso es lejos de la realidad, ¿no? Así es, eso es muy cierto, Karen, y creo que es importante tomar en cuenta cómo leemos, cómo interpretamos, cómo acogemos las emociones de las otras personas. Usualmente ocurre eso que dices, que prohibimos la expresión de la emoción. No tengas miedo, no tengas cólera, ya pasó, o peor aún, a veces se cataloga de que es un sentimiento que te reduce valor, ¿no? Como por ejemplo llorar es de cobardes, cosas de ese tipo. Son muy tóxicas, muy dañinas, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar es que la emoción se exprese y se pueda comprender. La emoción nos está diciendo algo. Cuando estamos con miedo, estamos expresando una situación de riesgo, y es una alerta de la mente, es una alerta del cerebro que tenemos que procesarla, elaborarla. Y mejor esto se elabora en compañía, mejor se elabora comunicando, hablando, porque si uno se la guarda, digamos, la emoción a veces tiende a crecer. Entonces siempre es bueno compartir. Cuando ha habido traumas o situaciones traumáticas colectivas, es bueno que la gente se organice para hablar de eso, para hablar de lo que siente, para hablar de sus miedos, de sus rabias, de sus culpas. Y conversando unos con otros, estas emociones se van procesando, se van calmando. Es como si uno se liberara, ¿no? Al contar lo que ha pasado. Por eso funcionan también en los grupos de apoyo, ¿no? Donde hay varias personas contando sus experiencias y de esa forma sienten que alguien los escucha, que alguien está para ellos, ¿no? Y es importante tener en cuenta que las personas con este tipo de trastorno necesitan también algún tipo de terapia, necesitan acudir al especialista, ¿no? Justo una de las preguntas es a propósito de esto, ¿no? ¿En qué casos se necesita medicar a las personas con este trastorno de estrés postraumático? Mira, cuando ya el trastorno se instala, es decir, que luego de un mes persisten estos síntomas, estos recuerdos, como hemos ido conversando, ¿no? Y incluso se intensifican o se hacen más prolongados, ya requiere una intervención profesional. Y una intervención profesional es una intervención psicoterapéutica, pero también es una intervención farmacológica. Adicionalmente, y no con menos eficacia, sino por el contrario, con mayor eficacia, vamos encontrando que funcionan estos grupos de personas que han tenido experiencias traumáticas. Porque la persona que ha tenido una experiencia traumática puede compartir y entender lo que la otra está sintiendo. Porque a veces, claro, de hecho el profesional tiene la capacidad de entender, pero no ha tenido la experiencia. Claro. Y el que ha tenido la experiencia lo puede compartir en un lenguaje y en una actitud y en una emoción que permite hacer vínculo con la otra persona y poder superar esto. Entonces el tratamiento o el manejo o el cuidado
sería uno de tipo comunitario, es decir, con otras personas, generalmente a través de grupos. Dos, el manejar algunas terapias, ¿no? Sobre todo en búsqueda de algunas cosas previas que podrían hacer que él le dé un significado mayor o más crítico a lo que vivió. Y tercero, el tema farmacológico. El tema farmacológico básicamente es a partir del uso de antidepresivos y algunos sedantes. Sí, de hecho es una situación muy difícil para las personas manejar, procesar un duelo, sobre todo cuando la muerte ha sido violenta, cuando la muerte ha sido de hecho inesperada, cuando ha habido crueldad en esta muerte, cuando no se tiene clara la situación que pasó. Es una experiencia muy difícil de manejar, pero ahí más estaríamos en la línea del duelo y en la línea del duelo, que es un duelo muy, muy difícil, pero al cual las personas de a pocos van saliendo, ¿no? Requieren un apoyo generalmente, ¿no? Pero es un duelo del que se puede salir. Si la persona ya se prolonga este duelo, más estaríamos en una línea depresiva, digamos, que tal vez esto activó una depresión latente, ¿no? En el caso del estrés postraumático, el elemento traumático tiene que involucrar un poco más a la persona, ¿no? O sea, es el miedo que uno puede tener a que en ese instante le pase algo, se pueda morir, pueda afectar severamente su integridad. Entonces, es la experiencia del miedo instantánea, intensa, es la que está más asociada al estrés postraumático. Y es necesario, doctor, tratar este tipo de trastornos, porque si no una persona comienza a deprimirse, de pronto comienza a beber más de lo normal, a refugiarse en el alcohol, en las drogas, en el cigarro o en otros vicios, ¿no? Porque tiene esta necesidad de salirse de su realidad, de olvidarse lo que pasó completamente, y lamentablemente no muchos identifican esto a tiempo, ¿no? Hay casos incluso en donde hay personas que se han quitado la vida porque no pudieron sobrellevar esta situación de estrés postraumático, ¿no? Y por eso quisiéramos ya sus recomendaciones finales de cómo identificar y cómo tratar a una persona con este trastorno. Sí, así es, Karen. En realidad esta es una experiencia que lleva como en una cascada de emociones, y de hecho las personas se dan cuenta que sus emociones no están respondiendo a las medidas que van tomando, se dan cuenta que están intensas sus emociones, que no las pueden controlar, y es por eso que buscan algunos mecanismos para calmar. Y claro, encuentran a veces en el alcohol, a veces en algunas drogas encuentran el mecanismo para calmar, pero generalmente la cura es peor que la enfermedad, porque son situaciones en las que se calman un poquito, pero luego los síntomas vuelven incluso con más intensidad. Entonces, por eso es importante detectar a tiempo, estar atentos a que cuando ocurre un evento traumático, un evento de riesgo, puede dejar una secuela en la persona. Entonces, la primera parte es brindar los primeros auxilios psicológicos a la persona en la escena donde ocurrió, estar atentos a cómo van cambiando sus emociones, cómo va evolucionando sus recuerdos, ¿no? Y tan pronto ya tengamos algunas señales desadaptativas, tipo entonces ánimo depresivo, aislamiento, evitación de las situaciones aun cuando afecte su desempeño, en esos casos lo que vamos a tratar es de buscar ya ayuda. Y la ayuda puede ser entonces de estos tres tipos: comunitaria, psicoterapéutica y también farmacológica. Bien, doctor, le agradecemos su participación aquí en el programa, también por las recomendaciones. Sabemos que nadie está exento de pasar por una situación difícil, pero siempre hay esperanza, siempre hay una solución para cada tipo de circunstancia, y esa es la premisa que tenemos siempre, ¿no? Así es. Y bueno, le agradecemos también por haber estado aquí con nosotros, y también a todas las personas que han estado enviando sus comentarios y consultas a través de Consultorio en Línea. Les agradecemos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bendiciones.